Para comenzar, quisiera hacerles unas series de preguntas importantes en las cuales me gustaría que meditáramos el día de hoy. Si pueden voltear a su alrededor, verán algunas sillas vacías el día de hoy, pocas, pero algunas están vacías. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué pasaría si de un momento a otro algunos miembros de la iglesia comenzaran a alejarse de la verdad? ¿Cómo te sentirías si escucharas que algunos de los que se hacían llamar tus hermanos en Cristo hoy niegan abiertamente el mensaje de la Biblia y al Dios que un día adoraron con su boca? ¿Qué reacción habría en ti si te enteras que algunos de esas personas que tú llegaste a conocer incluso comienzan a abrazar la mentira? Enseñanzas que abiertamente niegan el carácter santo de Dios y que de paso llevan a una vida de pecado. La verdad es, amados hermanos, que si eso llegase a acontecer, no debería de sorprendernos. Cerca del año 64 después de Cristo, el apóstol Pablo dirigió una primera carta a su hijo en la fe, Timoteo, un joven pastor en la iglesia de Éfeso, quien años atrás había sido dejado ahí con una misión especial: afrontar los problemas en los que se encontraba aquella iglesia. Una iglesia que lamentablemente se había visto infectada por falsos maestros, quienes con su falsa doctrina y su falsa vida llena de pecado estaban arrastrando a otros a esa misma vida de pecaminosidad y desobediencia a Dios. En esta primera carta de Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol escribió unas palabras esperando que Timoteo estuviera consciente y fuera advertido de un peligro inminente: la apostasía. Eso a lo que los falsos maestros estaban conduciendo, y estaban conduciendo a otros. Así que vamos a leer este pasaje y conozcamos, como se titula esta predicación, el peligro de la apostasía. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos decimos amén? En este pasaje el apóstol Pablo advirtió a Timoteo acerca de un peligro inminente, repito, la apostasía. El apóstol lo hizo explicándole a Timoteo de dónde venía, por medio de quienes se propagaba, qué era lo que enseñaba y, por último, cómo Timoteo y la iglesia en Éfeso podía defenderse ante ella. En este pasaje nosotros reconoceremos el peligro de la apostasía a través de 5 puntos que están inmersos en estos versículos, si quieres anotarlos. Número 1, su advertencia. Número 2, su origen. Número 3, sus portavoces. Número 4, su enseñanza. Número 5, su remedio. Todo esto, repito, con el propósito de que reconozcamos el peligro de la apostasía a fin de evitarla. Así que veamos el punto número 1. Comencemos con el punto número 1. Pues lo primero que escucharemos en cuanto a la apostasía es su advertencia. Número 1, su advertencia. Y eso se encuentra en la primera parte del versículo 1. Acompáñame una vez más a tu Biblia y lee conmigo. Obviamente la advertencia es sin duda en contra de ella. Dice así el texto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Si observas tu Biblia, anterior a estos versículos, en la última parte del capítulo 3, Pablo ha dejado en claro la manera en que Timoteo debía conducirse y conducir a la iglesia en Éfeso. Pablo
ha recalcado la importancia que tiene la verdad en el pueblo de Dios y la supremacía que tiene el evangelio en medio de sus vidas. Pero lamentablemente no era lo único que Timoteo tenía que saber. Él tenía que estar consciente que así como la verdad es creciente en medio de la iglesia de Dios, también hay un peligro latente. Una vez más, la apostasía. Pablo dice a Timoteo en estos versículos que te mencioné, capítulo 3, observa tu Biblia, versículos 14 al 16, 3, 14 al 16. Está diciendo en esos versículos algo así como: oh amado Timoteo, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que voy a decir a continuación, capítulo 4, también es importante. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Pero el Espíritu dice claramente, capítulo 4, versículo 1, primera parte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay una advertencia a Timoteo, le dejan claro aquí el apóstol a su hijo en la fe. Y esa advertencia, ¿de quién proviene? Observa el texto: del Espíritu. Sin duda, Pablo está hablando aquí del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso encuentras ahí Espíritu escrito con E mayúscula. ¿Qué dice esa advertencia? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es aquí cuando algunos de nosotros se preguntará: ¿qué es la apostasía? Dejemos que el texto hable por sí solo. El término traducido como apostatarán también puede ser traducido como apartarán. ¿De qué se apartarán? Nos dice el Espíritu Santo: de la fe. Fe, de manera primaria, significa una firme persuasión. ¿Cuántos tienen fe? Reflejando a alguien que está plenamente convencido. De este significado primario se deriva un segundo. La fe es todo aquello que debe ser creído. Es el contenido de lo que se cree. En este caso, es el cuerpo de verdades que conforman la fe cristiana. Esta es nuestra fe. Podemos entonces decir, y creo que te lo van a poner aquí en pantalla, ¿verdad, Leo? Que la apostasía, te voy a dar una definición, es el abandono de la fe cristiana. Repito, la apostasía es el abandono de la fe cristiana. La rebeldía consciente y manifiesta a la palabra de Dios. La apostasía es en aquel que niega públicamente las verdades de este libro, las verdades bíblicas. El que rechaza la comunión con el Hijo de Dios y por sobre todo, que da la espalda a la gracia y el amor del santo Dios que se revela en el Evangelio para ir en pos del error y por lo tanto en pos de la condenación. Eso es la apostasía. ¿Sí les pusieron la imagen? Gloria a Dios. Gracias, Leo. Eso es la apostasía, el abandono de la fe cristiana, rebeldía a la palabra de Dios, negar públicamente lo que la Escritura dice, rechazar la comunión con el Hijo, darle la espalda al santo Dios y al único mensaje que puede salvarnos, el Evangelio. La advertencia del Espíritu es que en los postreros tiempos, es decir, el tiempo que comenzó con la primera venida del Señor Jesús y que concluye hasta su segundo regreso, y por lo tanto, el tiempo en el que Timoteo estaba, ¿y qué crees? El tiempo en el que nosotros estamos, algunos apostatarán de la fe, algunos caerán presos de la apostasía. Entonces escucha bien, porque esto aplica, esta advertencia aplica para nosotros hoy. Debemos estar atentos. Y Pablo dice que esa advertencia del Espíritu, ¿cómo es? ¿Cómo se deja ver? Observa tu Biblia. Dice que la advertencia del Espíritu se deja ver claramente. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque si de algo está llena la Escritura, que es la palabra del Espíritu, es de advertencias en contra de aquellos que apostatarán de la fe. Tú recordarás palabras del Señor Jesús, y si no, acompáñame a Mateo capítulo 24.
No pierdas, por favor, ese pasaje de 1 de Timoteo. Vamos a estar regresando ahí. Es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Pero ve a Mateo capítulo 24 y mira lo que dicen los versículos 10 al 12. Mateo 24, 10 al 12. Muchos, está hablando el Señor Jesús, Mateo 24, 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, escucha esto, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Y te das cuenta, así como Pablo está hablando en futuro el Señor Jesús, hablando de estos tiempos. Pablo mismo, amado hermano, se lo dijo a los ancianos de esta iglesia, a la que ahora está escribiendo en su primera carta a Timoteo, la iglesia en Éfeso, años atrás. En Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31, Hechos 20, 28 al 31, tenemos registradas estas palabras. Les dice Pablo a los ancianos de esta iglesia en Éfeso, Hechos 20, 28 al 31, por tanto, mirad por vosotros. Es decir, cuídense. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto Pablo? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y escucha esto, y de vosotros mismos, ¿escucharon? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo que debe llevar nuestra atención máximo aquí, lo que debe llamar nuestra atención al máximo aquí, es que la Escritura hace no solo advertencias en contra de la apostasía, sino también da ejemplos de los que han apostatado de la fe. Tú recordarás a Judas Iscariote. ¿Qué hizo? Él traicionó al Señor Jesús por tan solo 30 monedas de plata. Él apostató. O Demas, del cual Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. No hay Demas aquí hoy, ¿verdad? No hay Judas aquí hoy. Gloria a Dios por ello. Y mire, no tenemos que ir tan lejos para ver esto, pues en esta misma carta que estamos estudiando, si vuelves a 1 de Timoteo, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículos 18 al 19, Pablo menciona a otros apóstatas, gente que había abandonado la fe verdadera. Dice 1 de Timoteo 1, 18 al 19, inclusive al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, ahí está, y buena conciencia, desechando la cual ellos se apartaron de la fe, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ahí está, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y lo oscuro de todo es que esto no termina aquí, hermano. Como Pablo se le estaba haciendo ver a Timoteo, si por algo se caracterizaría la apostasía en los últimos tiempos, es porque iría en aumento. La historia del cristianismo da testimonio que tanto los primeros cristianos, los padres apostólicos, los reformadores y la iglesia hasta el día de hoy han visto cómo la apostasía se levanta una y otra vez en medio del pueblo de Dios. En el mundo hay una frase que dice: el enemigo no es solo aquel que tienes delante con la espada en la mano, sino también aquel que está a tu lado con el puñal en la espalda. ¿Escuchaste eso? El enemigo no solo es aquel que tienes delante con la espada en la mano, sino también aquel que está a tu lado con el puñal en la espalda. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en los enemigos de la cruz de Cristo, pues pensamos en los gnósticos, en los hechiceros, en los satanistas, en los ateos, en gente que abiertamente está en contra de la enseñanza cristiana. Pero es triste saber, hermanos, que la Escritura nos advierte que es de entre nosotros mismos, no de allá afuera, que
que es de entre nosotros mismos que la apostasía se levanta. De entre aquellos que dicen ser cristianos, de entre aquellos que dicen amar al Señor. Juan lo dijo, ¿te acuerdas? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos apostataron. Ellos apostatan. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué te tiene tan seguro de que te encuentras hoy firme en la verdad cristiana? ¿Qué te tiene tan seguro de que conoces la palabra de Dios? Si la Escritura misma dice que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos olvidamos la importancia de una vida que ande en la verdad, hermanos, en todo tiempo. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando caminamos, ¿por qué pensar que un poco de levadura en nuestra vida no va a echar a perder todo? Comenzamos, como también dice la Escritura, a tener comezón de oír. Mucho cuidado. Examinemos hoy nuestra vida a la luz de la advertencia que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. No sea que un día nos veamos traicionando a aquel que dio su vida por nosotros. Por ello es importante no solo escuchar la advertencia en contra de la apostasía, sino también, número 2, conocer su origen. Ya hemos visto la advertencia, su advertencia, y ahora punto número 2, su origen. Y eso lo encuentras, volviendo a nuestro pasaje 1 Timoteo 4, en el versículo 1, pero ahora la segunda parte. El apóstol Pablo venía diciendo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, ¿no es así? Y ahora mira lo que sigue diciendo el texto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está el origen de la apostasía. Con el deseo de que Timoteo y la iglesia de Éfeso evitaran a toda costa la apostasía, Pablo les dice aquí cuál es la fuente de esta, de dónde emana, cuál es su procedencia. Él dice que aquellos que apostatarían de la fe sería a causa de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es aquí cuando se vuelve importante recordar qué es la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad cristiana, amado hermano. Y escucha esto, no para quedarse en un punto neutro. Ni estoy aquí ni estoy allá. No pienses así. No, es apartarse de la verdad cristiana para escuchar algo más. Y Pablo nos dice qué es. Lo que es contrario a la verdad, el error, el engaño. Mira, dice, los que se apartan de la verdad divina lo hacen escuchando espíritus engañadores. Es decir, espíritus mentirosos, espíritus que guían al error y a doctrinas de demonios. ¿Escuchaste bien? Enseñanzas que provienen directamente de los demonios. Aquellos que fueron los primeros en apostatar juntamente con Satanás. Aquellos ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios, que apostataron en contra de la verdad para ir en pos de Satanás y así constituirse en enemigos de Dios. Esa, amado hermano, es la fuente de la apostasía. Desde el principio de la creación, Satanás ha sabido cómo desviar la atención del hombre, haciéndole escuchar otra palabra que no es la de Dios. ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Satanás sabía, amado hermano, que si lograba que la mujer dudara de la palabra de Dios y escuchara ahora una nueva voz, la caída sería segura. Engañar, como habla este pasaje, espíritus engañadores, es la especialidad de Satanás. Y sin duda también de sus demonios. Recordarás lo que dice Juan 8:44. Acompáñame por favor ahí. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8,
versículo 44, y recuerda qué es lo que caracteriza a Satanás. Juan 8:44, Jesús está hablando. Aquellos que rehusaban a reconocer la verdad de Dios y preferían apartarse de ella. ¿Qué les dice Jesús? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y hoy queda claro que la apostasía, el rebelarse de la verdad divina, el darle la espalda al evangelio, el rechazar a Dios, no tiene fuente en otro lugar más que en espíritus engañadores y en doctrinas de demonios. Escucha esta frase. El resultado de no estudiar seriamente la Biblia es llamar a la apostasía verdad de Dios. El resultado de no estudiar seriamente la Biblia es llamar a la apostasía verdad de Dios. Hermanos, que Dios ilumine nuestros ojos a través de la pureza de su palabra. Porque hoy muchos dicen: yo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Dios me habló. Dios me dijo. Cuando en realidad no han hecho otra cosa que escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque si hoy quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, escucha lo que el Espíritu dice claramente. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu? Aquí está. Una voz que nos advierte claramente la apostasía que se levanta el día de hoy. Hermanos, una vez más, que Dios ilumine nuestros ojos a través de su palabra, de tal manera que podamos tener el discernimiento necesario, no para ver a los demonios ni a los espíritus engañadores, sino a aquellos detrás de quienes se esconden. Los que se han apartado de la verdad divina, los que han dejado la fe para volverse a las falsas enseñanzas, los que detractan el evangelio, los apóstatas, detrás de ellos se esconden. Porque mira, Pablo le ha dado a Timoteo no solo la advertencia, número 1, ¿verdad? Lo vimos, en contra de la apostasía. Número 2, no solo su origen, sino también, número 3, sus portavoces. ¿Quiénes son sus portavoces? ¿Quiénes son portavoces de la apostasía? Dice el versículo 2, regresando a nuestro pasaje, 1 Timoteo 4. Volvamos a leer versículo 1 y nos vamos a quedar en el versículo 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ciertamente la fuente de la apostasía es demoníaca. Eso ya nos ha quedado claro. El rebelarse en contra de la voluntad de Dios, el escuchar la palabra de Dios y decir: no, eso no me parece, eso es demoníaco. Es claro. Pero ¿acaso es que los demonios se presentan a las personas y les invitan a apostatar de la fe? ¿Será? No. Entonces, ¿a través de quiénes se escuchan estas doctrinas de demonios? Pablo es claro: por la hipocresía de mentirosos. Pablo nos comienza a decir que la apostasía tiene portavoces, y en estos versículos los describe. Ellos tienen como característica la hipocresía. En otras palabras, ellos son doble cara. Simulan seguir a Dios, tienen apariencia de piedad, pero en realidad no son más que, nos sigue diciendo Pablo, unos mentirosos. Pues su enseñanza y su vida no van conforme a la enseñanza de la verdad de Dios.
¿Y dónde está la verdad de Dios? No está aquí, no está aquí, está aquí. Mira, en esta misma carta, versículos más adelante, Pablo los describiría. Observa lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en otras palabras, un apóstata, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, escucha, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y resalto, privados de la verdad. ¿Escuchas eso? Privados de la verdad. Estos son los que han escuchado a los espíritus engañadores y su enseñanza no es diferente de lo que han escuchado. Son doctrinas de demonios. Cuando ellos como apóstatas abren su boca, llaman a los que los están escuchando a también apostatar de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a rebelarse en contra de la voluntad de Dios claramente revelada en las Escrituras. ¿Y por qué hacen tal cosa? Pablo responde también, volviendo a nuestro pasaje, porque ellos tienen cauterizada la conciencia. El término cauterizar aquí es un término médico, un término que usaba la medicina en ese entonces y hasta la fecha, en un sentido. A causa del dolor en una persona por una herida, muchas veces se necesitaba generar una quemadura total en la parte afectada, en la parte del cuerpo que estaba lastimada y que causaba dolor, con el fin de traer consuelo a la persona. Entonces estaba la herida y era cauterizada. La cauterización sin duda hacía que se perdiera el dolor, pero no solo eso, también toda clase de sensibilidad en esa parte que era cauterizada. Los falsos maestros que invitan a otros a apostatar de la fe lo hacen sin temor alguno, ya que han perdido toda sensibilidad. ¿En dónde? Exacto, en su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Aquella voz interna que nos hace diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, que nos advierte lo que no es correcto a los ojos de Dios. Al rechazar una y otra vez la exhortación que su conciencia les dictaba, los falsos maestros la habían silenciado, la han silenciado. Ellos han cedido al engaño demoníaco, perdiendo toda sensibilidad y quedando así a expensas de su propia depravación y perverso corazón. Si te estás durmiendo, te invito a que hagas algo porque es una advertencia clara del Espíritu Santo. Yo sé que hace calor, pero es importantísimo. Literalmente es de vida o muerte. Porque mira, podemos recalcar de estos falsos maestros, ellos son hipócritas, mentirosos, ¿no es así? Ninguno de ellos, hermanos, por si pensabas, comienza a enseñar de esta manera: hola, me presento, buenas tardes, soy un falso maestro, vengo a enseñarte falsa doctrina y a que juntos apostatemos de la fe en Cristo Jesús. Ningún falso maestro hará eso. No, ellos aparentan ser ministros de Dios, como Pablo también se le hizo ver a la iglesia de Corinto. ¿Te acuerdas? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Voy a esperar un momento para que puedas acompañarme. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escucha, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Y de estos hoy, pero andan con todo, ¿eh? Y no es maravilla. O sea, no te sorprendas. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan las primeras preguntas que les hice? ¿Cuál sería su reacción ante la apostasía? No debe sorprendernos, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos tienen una Biblia, ellos tienen un púlpito, ellos aparentan piedad, pero en realidad, según nuestro pasaje, según la advertencia hoy del Espíritu Santo, ellos son hipócritas y mentirosos. Jesús se lo advirtió a los discípulos, ¿se acuerdan? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos, con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Y a los que se duermen se los comen primero, ¿eh? ¿De verdad? Esto cuadra con lo que Pablo dice aquí. Ellos son hipócritas, mentirosos. Piensa en esto. De verdad, y piensa en esto. Si ellos han cedido al engaño demoníaco y están completamente insensibilizados en su conciencia, ¿qué pueden enseñar? ¿La verdad de Dios? Jesús lo dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso también, ¿se acuerdan? El apóstol Juan, ahí en la primera carta, si me quieres acompañar, de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, recuerda la advertencia clara de la Escritura, primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No todo lo que se predica hoy en los púlpitos, las iglesias, es de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido al mundo. Y esos falsos profetas, apóstatas, insensibilizados, hipócritas, mentirosos, rebeldes y detractores de la verdad de Dios, están buscando a quien llevarse con ellos mismos, a quien arrastrar con ellos mismos. Por eso este mismo apóstol, el apóstol Juan, ahí estás, en su segunda carta, nos dice cuál debe ser nuestra actitud ante ellos. Segunda de Juan, solo tiene un capítulo, podríamos decir segunda de Juan capítulo 1, versículos 8 al 11. Mirad por vosotros mismos. Ve otra vez, cuídense para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, ¿ves? Apostata. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, si alguno viene a vosotros y no trae, escucha hermano, esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hace un momento te mencioné una frase. El resultado de no estudiar seriamente la Biblia es llamar a la apostasía verdad de Dios. Pero ahora déjame también decirte, el resultado de no estudiar seriamente la Biblia es llamar a un apóstata siervo de Dios. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, decía: hablar clara y directamente haría mucho bien a los cristianos hoy, especialmente a los falsos maestros. Pero estos falsos maestros no quieren que nadie levante la voz, no quieren que nadie diga nada ni perturbe sus labores. Por supuesto, dice Spurgeon, los ladrones odian a los perros guardianes y aman la oscuridad. Pero es tiempo de que alguien haga sonar las campanas y llame la atención a la manera en que se roba a Dios su gloria y se despoja a los hombres de la esperanza del evangelio. ¿Quién va a cumplir con esa misión?
Discernimiento, hermanos, es lo que nos hace falta. ¿Qué es el discernimiento? Saber reconocer la verdad de Dios. Pero también reconocer cuando alguien está mintiendo. Discernimiento para saber reconocer a un siervo de Dios y diferenciarlo de un apóstata, de un falso maestro. Pero ¿cómo podremos adquirir discernimiento si no pasamos ni 5 minutos a solas con el Padre? ¿Cómo podremos adquirir discernimiento si diariamente no abrimos nuestras Biblias y le decimos al Señor como el salmista: oh Dios, abre mis ojos para contemplar la maravilla de tu ley? Oh Señor, yo tengo sed de ti, yo tengo hambre de ti. Sáciame, Señor, a través de tu palabra. Hoy lo estamos haciendo por la gracia de Dios. Hemos venido a este lugar y quiera Dios que estemos disponiendo nuestros corazones a escuchar la advertencia que el Santo Espíritu de Dios nos hace. Porque lamentablemente algunos solo se dejan llevar, guiar y conducir por sus emociones. Qué bonito se siente cuando habla esa persona. Esa persona sí debe estar ungida, dicen. Eso no es discernimiento. Eso se llama idolatría y es pecado delante de Dios. Imagínate qué asombroso ver a una serpiente hablar. Algunos de nosotros diríamos: eso proviene de parte de Dios. Y era Satanás engañando a la humanidad. Debemos mejor postrarnos ante la perfecta revelación de Dios, su palabra, y que ella sea la que nos direccione. No es qué tan bonito suena, más bien es qué tan bíblico es. El Señor, amado hermano, ya nos ha dado varias herramientas hoy para detectar la apostasía y así evitarla. Hemos visto, número 1, su advertencia. Hemos visto, número 2, su origen. Hemos visto, número 3, sus portavoces. Y ahora Pablo nos va a decir, número 4, cuál es su enseñanza. Su enseñanza. Y eso lo encontramos en el versículo 3. Así que volvamos a nuestro pasaje. Primera de Timoteo capítulo 4. Volvemos a leer versículo 1 y nos quedamos en el versículo 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escucha esto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo pasa de describir a los portavoces de la apostasía a describir su enseñanza. Él dice que estos falsos maestros prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Si los falsos maestros, como hemos podido ver, son hipócritas, mentirosos y tienen cauterizada la conciencia, lo menos que se puede esperar de ellos es que enseñen la verdad de Dios. No te olvides, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Los falsos maestros se constituyen en portadores, no de la voz de Dios, sino del engaño de Satanás. Y sus enseñanzas están totalmente apartadas de la verdad divina. Y no sé tú, pero cuando yo leí por primera vez que Pablo decía doctrinas de demonios, yo me imaginaba algo así como hechicería, brujería, satanismo, algo relacionado con el ocultismo. Pero Pablo da aquí a Timoteo 2 ejemplos en los que consistían las doctrinas de demonios que estos hombres enseñaban. La primera, observa el texto, versículo 3, prohibirán casarse. Estos apóstatas, al apartarse de la verdad divina, no tendrán otro rumbo más que crear sus propias verdades. Al apartarse del mandamiento divino, no tendrán de otra más que crear sus propios mandamientos. Estos falsos maestros, dentro de su hipocresía y mentira, también son legalistas. ¿Qué
ser legalista. Ellos mandan cosas que Dios no mandó y prohíben cosas que Dios no ha prohibido. Le llaman malo a las cosas que Dios llama buenas y le llaman buenas a las cosas que Dios ha llamado claramente malas. Como nos lo hace ver el capítulo 1, versículo 7 de esta misma carta, si puedes ir, 1 Timoteo 1, 7. Ellos, queriendo ser doctores de la ley, dice Pablo, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Al punto que han distorsionado la enseñanza de la Escritura, que por ejemplo, ciertamente sabemos que la Escritura alaba a aquellos que se mantienen solteros para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ciertamente la Biblia habla de eso. Pero otra cosa es creer que a través de abstenerse del matrimonio, eso añadiría alguna clase de virtud, pureza o la misma salvación a sus vidas. Cuando la Escritura deja en claro que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Un ejemplo claro de esta doctrina demoníaca hoy en día es el celibato, que promueven algunas sectas o entre los mismos católicos romanos, como si el matrimonio fuera algo sucio, despreciando así lo que Dios ha creado. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, es malo casarse, pero violar niños, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio en Hebreos capítulo 13, versículo 4? Hebreos 13, 4, y te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que quede de manera más clara. Hebreos 13, 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, y eso incluye la pedofilia. El matrimonio, no te cases. Sacerdotes con su celibato. Pero violar niños, ¿es pecado? Claro que sí. A ellos les juzgará Dios. Pero casarse es algo grato y glorioso. Ni un casado dijo amén. Padre celestial. Bueno, a ver otra vez. Hagamos de cuenta que no pasa nada. Pero casarse, hermanos, es algo glorioso y grato. Eso es todo. Lo dice claramente la Escritura. Tengan todos en alta estima el matrimonio. El segundo ejemplo que nos da Pablo de las doctrinas demoníacas, de los que son portavoces, estos falsos maestros, es que ellos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Escucha bien eso, Mira, la Escritura es más clara que el agua, de verdad, de verdad. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Una vez más, estos falsos maestros tuercen las Escrituras, que ciertamente nos hablan, por ejemplo, del ayuno, pero no como si el dejar de comer a manera de autoflagelarse atribuyera algún mérito delante de Dios. Si alguien ayuna de manera personal hoy, debe hacerlo con el propósito de en humildad acercarse a Dios en un tiempo de oración y meditación en su palabra, y eso es bueno, pero no para ofrecer un sacrificio a Dios y que Dios entonces vea de tal manera nuestro sufrimiento que esté en la obligación de responder nuestras peticiones. O sea, hacerle manita de puerco a Dios casi. Porque sabemos que el único sacrificio que es aceptable delante de Dios es el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tus horas de ayuno, tus horas de oración, tus horas de lectura no atribuyen en nada mérito alguno a la salvación. La salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Pero estos apóstatas enseñaban que si te abstenías de los alimentos, pues podías ganar el favor de Dios, llevando así a la gente a extraviarse del verdadero evangelio, que nos dice una vez más que no hay nada que nosotros podamos hacer para estar bien delante de Dios, solo confiar en Cristo para salvación. Pablo advertía de esto a los colosenses. Mira, acompáñame por favor, para que veas que no es único lo que Pablo habla aquí. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Mira lo que dicen los versículos 8 y luego nos saltamos 16 al 17. Colosenses 2, 8, 16 y 17. ¿Vamos bien?
Colosenses 2, 8, 17. Mirad que nadie, y ese nadie es nadie, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿ves? Mandamientos de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Escucharon eso? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad, el evangelio es Cristo Jesús. Ciertamente en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento nosotros encontramos prohibiciones de ciertos alimentos para el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos, como nos enseñan los versículos que acabamos de leer, que todas esas leyes tenían un propósito. Dios quería enseñarle a Israel a diferenciarse en todos los sentidos, aún en la manera de comer, de las naciones a su alrededor, naciones paganas que no conocían a Dios. Pero todo eso tuvo su propósito y su cumplimiento. La enseñanza de Jesús es clara. Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Marcos 7, 18 y 19. Y recuerda, lo que yo te estoy diciendo hoy, tienes que corroborarlo con las escrituras. Así que acompáñame. No vaya a ser que yo sea un falso maestro. Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, escucha esto, haciendo limpio todos, y todos es todos los alimentos. Enseñar o sugerir que abstenerse de los alimentos de manera general, el ayuno, o de manera particular, ciertos alimentos, ciertas bebidas, enseñar o sugerir que hacer eso trae algún mérito delante de Dios, o se gana así algún favor suyo, es ir en contra del mismo evangelio, es enseñar doctrinas de demonios. Pablo es claro. Si regresas al pasaje que estamos estudiando, en la última parte del versículo 3, estos alimentos, y sin duda también el matrimonio, es algo que Dios creó para que con acción de gracias, estamos 1 Timoteo 4:3, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El propósito de lo que Dios ha creado, hermanos, es su gloria. Por eso el llamado de la Escritura es claro. Tú te recordarás: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha creado, escúchalo bien, todo, y eso incluye los alimentos y el matrimonio, tiene un doble propósito por parte de Dios. Número uno, que lo disfrutemos, ¿no? Imagínate, ¿qué te gustan? Tal vez las bananas, ¿no? Vas pelando, la llevas a tu boca y ¿qué pasa? Una explosión, ¿no? Qué rico es comer. ¿Qué les gustan? ¿Los mariscos? ¿Qué tal unos camaroncitos a la diabla? ¿Qué les gusta? ¿La carne? Una carnita, se me hizo agua la boca. Tiene el propósito que lo disfrutemos, pero no se queda ahí. Número 2, que al disfrutarlas, como dice Pablo aquí, respondamos con acción de gracias. Gracias, Señor. Qué rica banana, qué ricos mariscos, qué rica carnita asada. Es decir, que le demos la gloria solo a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y escucha bien, observa por favor tu Biblia. Ese es el llamado de Dios para los que han conocido la verdad. Yo te pregunto hoy, ¿tú has conocido la verdad? Retumba en mis oídos lo que un hombre, Dios, un pastor brasileño, Augustus Nicodemos, dijo. Los creyentes de hoy ven al diablo en todo: Coca-Cola, mayonesa, dibujos animados, podríamos agregar pan de muerto, rosca de reyes, árbol de Navidad. En todo está el diablo. Pero no logran ver al diablo
en los falsos profetas predicando hoy en las iglesias? Para reflexionar, ¿verdad? Para los apóstatas es más fácil dejar de comer y dejar de casarse que obedecer realmente lo que Dios ha mandado en su palabra. Si algo desean ellos es su gloria, no la gloria de Dios. Entonces nos podemos ir preguntando ya para terminar prácticamente, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante evitar los falsos maestros? ¿Por qué es importante huir de la apostasía? Hermano, porque la gloria de Dios es la que está en juego. Y si tú eres creyente, no permitirás que nada le robe la gloria a Dios. Y déjame decirte otra cosa: si la gloria de Dios está en juego, no dudes que la verdad está en juego. Y si la verdad está en juego, no dudes que la salvación está en juego. Pregunta: ¿de qué clase de enseñanzas te estás alimentando? ¿A qué clase de maestros estás escuchando? ¿Qué clase de doctrina estás predicando? Apostatar de la fe jamás traerá la gloria a Dios. Y nosotros ya conocemos, número 1, su advertencia, número 2, su origen, número 3, sus portavoces, número 4, su enseñanza. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo también nos dice al final de estos versículos, número 5, su remedio. ¿Cuál es el remedio de la apostasía? Leamos para terminar versículo 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La Escritura no solo se detiene a advertirnos en contra del peligro de la apostasía, sino también nos dice cómo podemos defendernos de ella para así evitarla. Dice Pablo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Está yendo a la palabra de Dios, específicamente a Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y eso incluía el matrimonio, eso incluía el azúcar y el agua con que son hechos los refrescos, la harina con que es hecho el pan, todos los alimentos, y he aquí era bueno en gran manera. Pablo basa su argumento no en su pensamiento, no en su corazón, sino en lo que afirman las Escrituras. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse. Nosotros debemos reconocer esta verdad. Cuando pensamos en el matrimonio, en los alimentos, en todo lo que Dios creó, tiene un propósito. ¿Cuál? Acción de gracias, una vez más. Nosotros nos casamos para la gloria de Dios. Nosotros comemos para la gloria de Dios. Nosotros hablamos para la gloria de Dios. Caminamos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué podemos hacer esto? Dice el versículo 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí ciertamente Pablo, cuando dice por la palabra de Dios, puede estarse refiriendo a lo que ya vimos que dice Dios en Génesis acerca de todas las cosas, que todo es en gran manera bueno. Pero también puede referirse a la clara enseñanza del Nuevo Testamento que ya también leímos. Jesús hizo limpios todos los alimentos. A través de eso y la oración, es decir, esa expresión de gratitud que hacemos ante Dios antes de comer los alimentos, dice Pablo, estos son santificados, es decir, separados de cualquier clase de maldad. La enseñanza es clara, amados hermanos. El mal no está en el matrimonio, como dicen estos falsos. El mal no está en los alimentos, como dicen los apóstatas. El mal está aquí, en nuestro corazón. Y lo único que tiene poder para transformar nuestra vida es el poder del Evangelio. Esas buenas noticias de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a favor de nosotros los pecadores. Hoy hemos sido advertidos entonces por el Espíritu Santo del peligro de apostatar de este mensaje, de abandonarlo, de endurecer nuestro corazón y rechazar abiertamente la verdad de Dios.
Dejar de considerar que la obra de Cristo es suficiente e ir en pos de doctrinas demoníacas que guían al error y hacen extraviarse del camino a Cristo y por lo tanto de la vida eterna. ¿Estabas pensando acaso apartarte de la sana doctrina? ¿Estabas pensando acaso apartarte del lugar donde los maestros están predicando no lo que está aquí ni lo que está aquí, sino lo que está aquí? Mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que les espera a los falsos maestros es solamente condenación. Y no solo a ellos, sino también a aquellos que les siguen. Hermanos, no podemos permitir que la apostasía se manifieste en nuestra vida. Te voy a hacer unas preguntas para terminar. ¿A qué te está llevando la enseñanza que estás recibiendo? ¿A una vida agradable delante de Dios, tal y como Él lo demanda en su palabra? ¿O a ideas y mandamientos que no tienen nada que ver con la Escritura? ¿De qué te sirve no tomar coca si no puedes dejar de mentir? Si no puedes dejar de chismear, si no puedes dejar de hablar mal de tus hermanos. ¿Sirve de algo? Si estás escuchando el verdadero evangelio hoy, corroborado con las Escrituras, cuídate de no rebelarte ante la palabra de Dios, ante la voz verdadera del Espíritu Santo, que no es la mía, no es la tuya, es la de las sagradas Escrituras. Por eso hoy crea el evangelio. Y si estabas pensando apartarte de la verdad divina, arrepiéntete y permanece en Él. Y vive para lo que has sido creado, para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Señor y Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. A ti atribuimos poder, la magnificencia, Señor, porque es tu palabra la que hoy viene a nuestra vida y nos confronta, Señor. Danos esa humildad, Señor, de doblar nuestras rodillas solo ante ti y ante la voz de tu palabra, de tal manera que los ídolos que nosotros hemos levantado en nuestro corazón, Señor, sean destruidos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Que, Señor, podamos madurar en nuestra fe en Cristo, en la fe en el evangelio, Señor, y dejemos a un lado, Señor, todos esos mandamientos humanos que no tienen nada que ver con lo que tú has ordenado en tu palabra. Que podamos, Señor, servirte solo a ti, Señor, y darte gloria solo a ti. Reconociendo que todo lo que tú has creado, Señor, todos los alimentos, Señor, es bueno, Señor. Que el matrimonio es bueno, Señor. Que el congregarse es bueno. Que leer tu palabra es bueno, Señor. O dáranos, Señor, tal corazón que reciba el discernimiento a través de tu palabra para ser librados del error y vivir una vida que solo a ti te glorifique. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén.